El Señor les bendiga, hermanos. Estamos reunidos en este domingo, en este culto familiar para alabar y adorar a nuestro Señor. Estamos en la serie llamado Armados. Y como todos sabemos, ningún guerrero, ¿cierto?, va a la guerra en pijamas. Los hijos del Señor también se tienen que enfrentar de la forma correcta hacia sus adversarios, que son espirituales. Por tanto, tenemos que aprender de la armadura del cristiano. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Efesios 6, versículo 14, que va a ser nuestro verso clave, que dice así: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Les voy a pedir a nuestra hermana Magdalena que nos dirija en un momento de oración. Oremos, hermanos. Señor, le damos gracias porque podemos ser hijos suyos, porque nos ha cuidado, porque estamos reunidos aquí todos en un culto familiar. Le pido que podamos comprender su palabra y que cuide a todos los hermanos y las hermanas. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, ahora vamos a pasar un momento de adoración con nuestra voz. Nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza han preparado lindas alabanzas para adorar a nuestro Señor. Después de este periodo, nuestro hermano César va a compartir con nosotros la palabra. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor?
firmamento anunciar tus obras, de día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Que este día domingo usted pueda disponer su corazón, que pueda disponer sus pensamientos para que podamos estudiar la palabra, reflexionar en torno a lo que el Señor nos dice. Yo agradezco al Señor porque el día de hoy me ha dado la responsabilidad y también la bendición de poder compartir con usted una porción de su palabra. Y principalmente en este tiempo que ha sido complejo, donde el Señor en estos tiempos complejos nos demanda aún más que podamos estar más comprometidos con el Señor, que podamos estar más comprometidos con su palabra. Y vamos a tener un momento de oración para que el Señor sea Él quien hable, sea el Señor quien nos entregue esta reflexión el día de hoy. Padre bueno, Señor, Dios Todopoderoso, muchas gracias por este tiempo que nos permite orar, nos permite alabar su nombre a través de la alabanza y nos permite, Señor, poder disfrutar de este día maravilloso que usted nos regala. Pero principalmente gracias por ser sus hijos. Gracias por el hecho de estar mirándonos, el hecho de poder estar, Señor, compartiendo su palabra. Gracias porque su iglesia sigue trabajando, independiente de las condiciones, Señor, de salud, independiente de las situaciones que estemos pasando desde el punto de vista económico, etc. Usted está con nosotros. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por todo lo que usted nos regala. Y nos disponemos, Señor, a escuchar su palabra. Toque nuestros corazones, Señor. Toque nuestra alma y que su Espíritu Santo, Señor, pueda llegar a nuestras vidas en el lugar donde estemos y hacernos, Señor, sentir esta palabra para que nosotros podamos vivirla cada día. Gracias por este tiempo. Gracias por su palabra. En Cristo Jesús nos disponemos. Amén. Mis hermanos, durante el domingo pasado, nuestro hermano Miguel estuvo compartiendo y introduciéndonos a un nuevo episodio de sermones que se van a estar compartiendo en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Y lleva por título Armados, ¿ya?
que no tienen que ver con armas de fuego, no tienen que ver con estas armas que uno ve en las películas, o con las armas que usan muchas veces los soldados, las milicias, sino que tienen que ver con otro tipo de armas, que son de carácter espiritual. Y en ese sentido yo quiero invitarlo a nuevamente a leer darle lectura a un verso de los cuales leyó anteriormente, que es Efesios 6, que bueno, este capítulo de Efesios habla de la armadura de Dios, y hoy día vamos a hablar en especial de una. Dice Efesios 6:14, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Eso lo dice en Efesios 6, en la versión Reina Valera. Pero también quiero leerle otra versión. En la versión TLA dice: manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios vistan y protejan como una armadura. También en la versión NBT dice: defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Yo me imagino que el apóstol Pablo, cuando escribía esta carta a los hermanos de Éfeso, bueno, en el contexto él estaba en Roma, estaba encarcelado, ya cuando escribe esta carta, es ese el contexto. Y yo me acuerdo, yo creo, decir que el apóstol, cuando estaba escribiendo esta carta, estaba también visualizando a este soldado romano, y ve que él estaba con una coraza, que estaba con cinturón, con espada, con ese casco que usaban, que los identifica. Pero Pablo empieza a reflexionar en torno a esta figura de lo que es la coraza o lo que es la vestidura de un soldado, pero de un soldado de Cristo. Y en ese contexto Pablo empieza a describir uno a uno los elementos que utiliza este soldado, ya que, dicho sea de paso, un soldado, si uno lo ve hoy día, un soldado tiene que cumplir ciertas características. Los soldados, por ejemplo, que van o que quieren, los jóvenes, cuando se someten a ciertas pruebas para poder llegar a ser, no sé, de la marina, de la aviación o de cualquier fuerza armada, tienen que someterse a cumplir ciertos requisitos, someterse a pruebas, ¿cierto? Para ver si cumplen íntegramente ciertos estándares y si están de acuerdo al perfil de alguna rama del ejército. Y en ese sentido, nosotros como cristianos, como soldados de Cristo, también debemos cumplir ciertos requisitos. También debemos cumplir ciertos parámetros y tenemos que tener ciertos estándares para ser soldados. Y es importante que nosotros como cristianos nos pongamos a pensar frecuentemente, que nos pongamos a mirarnos cómo está nuestra armadura, cómo está nuestra vida espiritual. Recordemos que este contexto de armadura que menciona Pablo se refiere él a una vestidura espiritual, no desde carácter desde el punto de vista material. Pero esta vestidura espiritual tiene la finalidad de estar preparado para una batalla. Y en esa batalla no es para ir a perderla, es para ir a ganarla. ¿Ya? Y todos sabemos que esta batalla no es contra otros hombres, ¿cierto? Sino que es contra Satanás, contra las acechanzas del diablo. Nosotros como cristianos debemos estar alerta, debemos estar listos para esta defensa, debemos estar listos para lanzar un ataque y ahuyentar a este enemigo. Una persona que se pone esta armadura de Dios no está inactivo ni es indiferente. Pero viendo lo que nos dice la palabra en este verso 14, dice, en primer lugar, debemos estar firmes,
¿cierto? Ceñido vuestros lomos con la verdad. En este caso, la representación de ceñido vuestros lomos, ya con la verdad se refiere, o la figura del soldado se refiere al cinturón que llevaban los soldados. Habla de que este cinturón por lo general era ancho, y el cinturón también sirve, o en ese caso servía también para mantener la túnica que llevaban ellos en su lugar, y también protegía y daba soporte al cuerpo. Recordemos que estos soldados también, uno los miraba y decía cómo pueden soportar tanto peso, la coraza, el cinturón, esas espadas que eran pesadas, etc. A su vez, este cinturón servía como sostén también, ¿ya? Como descanso o para mantener la espalda erguida. Entonces, esta mirada que tenemos nosotros del cinturón, o en este contexto lo que nos menciona Pablo de este cinturón de la verdad, se refiere también a que la verdad para nosotros debe ser un soporte para nuestra vida espiritual, o es un soporte para la vida espiritual. De la misma forma, el cristianismo debe conocer la verdad. Nosotros como soldados debemos conocer esta verdad. ¿De qué cosa? ¿A qué verdad nos referimos? Sobre quién es Jesús. Y a su vez debemos vivir una vida íntegra que honre el poder de nuestro Dios. ¿Usted se ha dado cuenta muchas veces, o mis hermanos? Porque yo me he visto en esa, por eso les comento. Muchas veces nosotros, con el pasar de los años, vamos subiendo de peso, o nuestros kilos se han ido, sobre todo en esta cuarentena, se han ido aumentando. Y no sé si alguno de ustedes se ha visto con un clavito haciéndole un hoyo a su cinturón. Bueno, yo en algún momento me he visto haciéndole un hoyito al cinturón, ya sea, sí, para hacerle un hoyito más, para que tenga más holgura el cinturón, o también en algunas ocasiones de mi vida también lo he tenido que achicar, ¿ya? Pero aquí, cuando hablamos de este cinturón de la verdad, no se refiere a que nosotros podamos estar haciéndole hoyitos para que dé más o menos. No se refiere a que nosotros podamos ajustar este cinturón a nuestra verdad o a nuestros kilos. Este cinturón de la verdad es un cinturón que tiene una medida idónea, tiene una medida perfecta. Entonces, cuando nosotros nos ponemos este cinturón de la verdad, debemos calzar en ese cinturón. Debemos cumplir con esa medida. No tenemos que estar ni muy flaco ni muy gordo, por decirlo de alguna forma. Tenemos que cumplir con la medida que el Señor nos pide. El diablo cada día, hermano, intenta poner trampas, ya sea para engordar o para bajar de peso. ¿Para qué? Con la finalidad de que este cinturón no nos quede suelto o nos quede apretado. Por esa razón debemos, nosotros como cristianos, debemos estar firmes en la verdad. ¿Pero cuál es la verdad? Se preguntará usted. ¿A qué verdad me refiero? Bien, en primer lugar, la verdad a que somos hijos de Dios. Y aquí les quiero compartir en el libro de Romanos, si usted lo busca también en su hogar, en el libro de Romanos capítulo 8, verso 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí tenemos nuestra primera verdad, porque somos hijos de Dios. Y aquí este verso lo reafirma. Todos los que somos guiados por el Espíritu, todos los que somos guiados por el Señor, los que seguimos a Cristo, ¿cierto? Somos hijos de Dios. Segunda verdad que tenemos que tener claro, de que somos transformados por Él. ¿Ya? Y ahí en Romanos 12:2
Se los leo. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, la otra verdad es que nosotros hemos sido transformados por Él, así como lo dice el Señor. Entonces aquí nos dice: no nos conformemos con lo que está en este siglo, no nos conformemos con lo que está en el mundo, no nos conformemos con lo que nos presenta el mundo, sino que seamos transformados. Nosotros hemos sido transformados. Una vez que nosotros hemos conocido al Señor, hemos sido hechos hijos del Señor, nosotros hay un proceso de transformación en nuestras vidas, ¿cierto? Por otra parte también, un tercer elemento de estar firme en esta verdad y resolviendo esta duda de qué cosa es la verdad. Nosotros también hemos sido salvados de la muerte eterna. Y ahí los quiero llevar a otra parte de la Biblia. En Juan 3:16, que es un versículo conocido por nosotros, dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, una tercera verdad es que el Señor envió a su Hijo a morir por nosotros, pero no lo envió a morir por alguno o por un grupo pequeño, selecto de personas, no, sino que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y no vino, y aquí como lo dice el versículo 17, no vino para hacer condenación, sino que en esta primera instancia el Señor, cuando el Señor muere o cuando el Señor envía a su Hijo, lo envía para que el mundo sea salvo, es decir, para enviarnos un regalo. En prédicas anteriores, el pastor en algún momento, cuando estábamos durante Semana Santa, nos recalcó el hecho de que esto es un regalo. La vida eterna es un regalo y está en nosotros aceptarla. Y aquí es importante que nosotros tengamos claridad y seamos enfáticos nosotros como cristianos que este regalo es para nuestras vidas, es un regalo gratuito. Y nosotros los que hemos aceptado ese regalo, debemos estar firmes en lo que el Señor nos da. Como le mencionaba, cada día el diablo intenta poner trabas, problemas, dificultades, enfermedades, problemas económicos, problemas de salud, etc. Y aún así el Señor cada día renueva su misericordia. Mis hermanos, esta verdad, somos hijos de Dios. Hemos sido transformados por Él. Y hemos sido salvados de una muerte eterna. Es una verdad irreprochable. Es una verdad que nadie la puede contradecir. Y en ese sentido, esta verdad, como dice en el libro de Juan, en el libro de Juan 10, 28, dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Es decir, esta verdad no será arrebatada. En este sentido, mis queridos hermanos, la invitación es que esta verdad que nosotros conocemos, que en nuestra vida cristiana, en nuestra vida personal,
debemos transmitir, debemos realizarla, debemos llevar a cabo una vida íntegra para que esta verdad salga a la luz. Ahora, la verdad aquí en este ejemplo del soldado, veíamos que es figurativa a un cinturón. Pero ¿cómo debemos usar este cinturón? Yo le decía hace un momento atrás que este cinturón no es ajustable, porque muchas veces también caemos y hemos visto que el Evangelio lo queremos ajustar a nuestra medida, pero el Señor no busca eso. No busca que nosotros como cristianos acomodemos la palabra a nuestra conveniencia. La palabra es una sola. La palabra es clara a nuestras vidas. Pero este cinturón nosotros, para poder cumplir con esta medida, para que podamos entrar en este cinturón, debemos cumplir con algunos requisitos, por decirlo de alguna forma. ¿Y cómo debemos usar este cinturón? ¿O qué requisitos tenemos que tener? Por una parte, tenemos que llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios. Tenemos que llenar nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios. Eso quiere decir, ¿cómo lo podemos definir? En Salmo hemos visto que dice un versículo: en su ley medita de día y de noche. Es decir, ahí hay un ejemplo de cómo podemos llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios. O sea, meditar de día y de noche. Es constante. De que cuesta. De que las situaciones de la vida diaria, los problemas o el trabajo, etc., nos restan tiempo. O nos desenfocan muchas veces de lo que dice la palabra del Señor. O nos quitan tiempo para poder estudiar de su palabra, o de la oración, o cuando nos congregamos de la congregación, de asistir a la iglesia. Priorizamos otras cosas. Pero aquí nos dice cómo debemos usar este cinturón de la verdad, llenando nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios, es decir, escudriñando su palabra, aprendiendo cada día más de ella. Como también cultivando una amistad, una cercanía, una comunicación profunda con el Padre. Eso quiere decir que debemos estar comunicados con el Señor. El lunes pasado yo compartía en el grupo de oración en relación a la oración, lo importante que es la oración, y cómo el Señor nos bendice a través de la oración cuando intercedemos por otro. Y ahí hablábamos de que la oración, como definición, es comunicarse con el Padre, es comunicarse con el Señor. Y en esa comunicación uno, cuando conversa con el Señor, y yo ejemplificaba cuando uno conversa con su esposa, con algún amigo, con algún familiar, y hay un grado de confianza grande, uno cuenta muchas cosas. Y eso es lo que espera el Señor de nosotros, que el grado de confianza que tenemos muchas veces con personas, y que muchas veces son personas que no nos convienen o equivocadas, el grado de confianza de dar a conocer mis problemas, mis dificultades, mis pecados, todas esas situaciones que a uno le afectan, ese grado de confianza es el que nos pide el Señor. A eso me refiero cuando hablamos de cultivar un contacto estrecho con el Señor. Cuando hablo de contacto estrecho no me refiero al contacto estrecho del COVID. Ya los hermanos que han pasado por esta situación le han preguntado del contacto estrecho. El Señor nos pide un contacto estrecho, pero desde el punto de vista espiritual. De que podamos tener nuestra mente, nuestro corazón ocupado, lleno con la palabra de Dios. Que podamos tener una amistad profunda con el Señor desde el punto de vista de la comunicación, de la oración. Por otra parte,
¿Cómo puedo usar este cinturón? ¿O cómo puedo hacer para que me entre este cinturón? Dice, fortaleciendo nuestro espíritu cada día, alabando a Dios y pasando tiempo con Él. Usted me puede decir, ¿y cómo paso tiempo con el Señor? Bueno, orando, leyendo, pero también alabando al Señor. Yo les comento, hace mucho tiempo atrás, o no mucho tiempo, pero hace uno de repente cuando va al trabajo o va a algún lugar o viaja en vehículo, va escuchando radio, ¿cierto? Y con mi esposa hace rato nos dimos cuenta de que esos tiempos también son importantes y muchas veces son tiempos que uno, bueno, en el auto conversa o va hablando con el que va al lado, pero también es un tiempo que de repente cuando uno va solo, un tiempo que de repente es muerto y no va haciendo nada, ¿cierto? Va conduciendo. Entonces ahí uno puede también escuchar alguna radio o alguna emisora cristiana y también puede disponer de ese tiempo para escuchar o puede poner música cristiana. Entonces hay formas de cómo alabar al Señor. El hecho de ir cantando una alabanza, de decirle al Señor te amo a través de una canción, o decirle al Señor te necesito también a través de una canción, es forma de alabar también. Es decir, redondeando un poco lo que hemos ido conversando, dándole un norte. Este cinturón tiene una medida, no la podemos agrandar ni la podemos achicar. Es una medida que el Señor la puso. Pero ¿cómo nosotros podemos entrar en este cinturón? Es viviendo una vida íntegra, siendo veraz, siendo íntegro en nuestras acciones y nuestras palabras. Muchas veces nos encontramos que cuesta. El testimonio es tan importante y tan relevante en nuestra vida. De decir y hacer lo que somos es importante. El hecho de que nosotros podamos como personas compartir a nuestros familiares que no conocen de Cristo. Si no tengo la suficiente conocimiento de la palabra o no me siento capaz de transmitir o tengo cierta inseguridad, también está el testimonio de cómo actúo, cómo soy, cómo respondo de acuerdo a la palabra del Señor. Este cinturón, como le decíamos, tiene un calce justo. No hay que hacerle más hoyos para achicarlo o para agrandarlo. Y está de acuerdo a una cintura, ¿cierto?, de un varón, que el Señor quiere que seamos un varón, una dama, de acuerdo a lo que Él nos pide. Mis hermanos, ceñirse de la verdad o ponerse el cinturón de la verdad es un acto de fe. Es confiar en la provisión del Señor y es vivir en integridad. El Salmo 15, 1 y 2 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La respuesta es: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Repito: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La respuesta es: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Mis hermanos, que esta verdad que hemos compartido el día, esta verdad de que somos hijos de Dios, de que el Señor nos ha transformado, de que hemos sido salvados de la muerte eterna, esa es la verdad que tenemos que transmitir. Esa es la verdad que el Señor nos demanda a poder compartirle al mundo entero. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tenga un bendecido día. Vamos a orar. Padre bueno,
que está en el cielo en todo lugar. Oramos, mi Señor, por todo lo que nos pasa, por todas nuestras vivencias diarias, y agradecemos, Señor, en primer lugar porque somos hijos suyos. Muchas gracias por este tiempo, por la maravilla de ser sus hijos. Gracias, Señor, porque usted un día cambió nuestra vida, nos ha ido transformando y nos ha ido moldeando. Gracias, Señor, por este hermoso regalo de la vida eterna, porque reconocemos en usted, Señor, esa misericordia tan grande, ese amor tan maravilloso y perfecto que entregó a nosotros como sus hijos. Que aún nosotros siendo pecadores, Señor, usted vino y murió en la cruz del Calvario para podernos dar salvación y vida eterna. Muchas gracias por este tiempo, por mis hermanos que están en sus hogares. Ayúdelos, Padre Celestial, a cada uno de nosotros a poder tener este cinturón de la verdad, a ser estos soldados íntegros cada día, que lo buscan completamente de día y de noche. Soldados, Señor, que tratamos de cultivar, Señor, en nuestra vida una comunicación con usted, que llenamos nuestra mente y tratamos de buscar día a día el poder tener un encuentro cercano con usted, mi Cristo. Le pedimos, Señor, que nos fortalezca nuestra vida espiritual, que nuestra fe, Señor, cada día se vea aumentada. Y oramos, Señor, para que las personas que no conocen de Cristo, en algún momento, Señor, puedan acercarse a usted. Muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera a mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva.
victoria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprame con su divino amor. De parte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hermanos, vamos a compartir los avisos de la semana. Los lunes, oración a las 20 horas. Los miércoles, estudio a las 20 horas. Los viernes, preadolescentes a las 5 de la tarde. Los viernes a las 21 horas, ley del corazón. Los sábados a las 3 de la tarde, mujeres de fe. Los domingos, escuela dominical a las 10 de la mañana. Y a las 11 de la mañana, culto familiar. Y domingo, escuela dominical de los niños a las 16 horas. Hemos tenido un culto de adoración a nuestro Señor en familia. Les damos las gracias, hermanos, por estar conectados y vamos a orar para despedir este servicio. Padre, gracias, Señor, por este tiempo de adoración, que a pesar, Señor, de estar en distante, Señor, estamos unidos en espíritu. Agradecemos, Señor, su presencia y le pedimos que nos acompañen esta semana y que su Espíritu Santo guíe todo nuestro quehacer. En el nombre de Jesús, amén.